A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Seguidamente, el doctor Rubén Martínez Dalmau disertará sobre problemas actuales de la interpretación constitucional. El profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España, con postdoctorado en la Universidad de Nápoles, es el teórico más importante en la actualidad en materia de constitucionalismo democrático, especialmente en lo que hace referencia al neoconstitucionalismo latinoamericano del que es experto. El profesor es profesor de doctorados de las universidades, importantes universidades europeas y latinoamericanas, entre otras del doctorado de nuestra Universidad Libre, de aquí con la doctora Liliana Estupiñán, directora de nuestro instituto, de nuestro doctorado de la Universidad Libre. También fue diputado del Parlamento Español y actualmente es senador suplente. Bienvenido, doctor Rubén Martínez Dalmau. Como ven, la conferencia se llama Problemas actuales de la interpretación, en particular de la interpretación constitucional, y yo creo, justamente ahora lo estaba hablando con mi colega y antiguo amigo, el profesor Garicoa, creo que realmente existe un problema grave en el marco de la aplicación de las constituciones, que en mucho tiene que ver justamente con la interpretación. Es decir, tiene que ver con problemas que los teóricos de la interpretación, y me voy a los clásicos, ¿no? Pues a Heberle, incluso a los latinoamericanos como García Belaúnde, al propio Zagrebelsky, a la escuela española, también muy profusa en interpretación constitucional, que nos plantean una serie de problemas que yo creo que todavía hoy en día seguimos manteniendo. Por eso yo he detectado 4 problemas a los que voy a hacer referencia. En primer lugar, creo que hay un problema claro en la normatividad de la Constitución, y esto nos lleva al debate clásico entre principios y reglas, ¿no? Al que ahora haré referencia. En segundo lugar, creo que tampoco tenemos mucha claridad respecto al órgano que interpreta, o mejor dicho, al órgano que es el máximo intérprete de la Constitución. En tercer lugar, creo que también tenemos un problema grave, especialmente en algunos países de América Latina, respecto a la relación entre Constitución y derecho internacional, en particular en el derecho internacional de los derechos humanos. Y en cuarto lugar, también creo que, y eso sí me preocupa personalmente como teórico del constitucionalismo democrático, creo que tenemos un problema terriblemente feo respecto a lo que suele conocerse como las normas constitucionales inconstitucionales. Es decir, el problema que está existiendo en cuanto a que hay determinados ordenamientos jurídicos en los cuales los intérpretes de la Constitución creen que hay partes de la Constitución que no pueden aplicarse porque son inconstitucionales. Y eso nos lleva a una serie de sentencias que hemos tenido en los últimos años, a las que haré referencia en la parte final de mi exposición. Es verdad que en el marco de la Constitución habitualmente solemos decir que si no hay normatividad, no hay propiamente Constitución. Pero creo que no hemos llegado al fondo de entender qué significa eso. ¿Por qué? Porque la Constitución, como todo el mundo sabe, cuenta con 2 vertientes. Una vertiente normativa automática, ¿no? Que es que la Constitución es norma suprema del ordenamiento jurídico y, por tanto, tiene que aplicarse en el marco del ordenamiento jurídico inmediatamente, pero una segunda vertiente que es una vertiente de proyecto, ¿no? Hoy lo decía de alguna forma el profesor Óscar Mejía Quintana al decir que la Constitución, al fin y al cabo, acaba siendo un lugar de encuentro donde una sociedad democrática toma sus decisiones principales y acaba decidiendo hacia dónde va. Ese contenido del que hablaba Óscar Mejía esta mañana, ese contenido de la Constitución que no solo es un contenido
normativo, es también un contenido político. Y yo creo que no nos hemos dado cuenta cómo tenemos que balancear o cómo tenemos que tratar esos dos elementos, el carácter de Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico y al mismo tiempo la función de la Constitución como iniciadora de procesos de cambio. Muchas veces, particularmente los juristas, pero no solo los juristas, creemos que simplemente se trata de poner en marcha una Constitución y automáticamente la sociedad ya rápidamente ha cambiado. Eso no ha pasado así nunca. Yo he tenido la oportunidad de estar en tres procesos constituyentes, plenamente en los procesos constituyentes, en los campos, en los ámbitos de redacción de tres constituciones importantes, entre ellas la ecuatoriana del 2008, que hacía referencia el profesor Garay Coa esta mañana, y en los tres he notado esa especie de inmediatez necesaria a la hora de cambiar la situación de las cosas. Esto tiene que ver con lo que solemos llamar normatividad de la Constitución, ¿no? Es decir, el hecho de que la Constitución tenga elementos que se apliquen. Y desde mi punto de vista, esa normatividad está cambiando de forma hacia elementos que podríamos llamar, algunos autores llaman más clásicos, a mí me gustaría llamar más efectivos. Es decir, habitualmente se habla o se suele comentar, sobre todo en los diferentes ámbitos académicos, donde yo creo que se confunde con mucha asiduidad el neoconstitucionalismo con el nuevo constitucionalismo, habitualmente se habla de la necesidad de constituciones principistas, es decir, de constituciones que puedan ser asumidas por parte de los intérpretes y puedan ser aplicadas por parte de los aplicadores del derecho con bastante libertad. De esta forma, como saben, las tesis neoconstitucionalistas desconfían enormemente de procedimientos legislativos y confían mucho en la función del juez. Esto nos llevaría a debates clásicos en la interpretación constitucional, ¿no? Fundamentalmente tres debates que seguramente ustedes conocerán varios de ellos. El primero de ellos es el famoso debate entre Schment y Forshoff sobre reglas y principios que se da ya en el marco, ¿no?, del constitucionalismo democrático alemán y que está en relación justamente con si los principios son o no son normativos. Por suerte, ese debate entre Schment y Forshoff acabó dándole validez a la tesis de Schment que planteaba que efectivamente los principios son voluntad del constituyente, en este caso voluntad del constituyente de Weimar, y que por lo tanto tienen que ser normativos, aunque al menos como parámetros de interpretación. Luego, en el famoso debate entre Dworkin y Hart, que también es un debate, tiene también el mismo componente, una parte del mismo componente, que es la relación entre reglas y principios, ¿no?, como todo el mundo conoce, aunque es un debate sustantivamente diferente, porque se produce en el mundo anglosajón, no se produce en el mundo alemán o continental europeo, como fue el de Schment y Forshoff, además es un debate un poco posterior, pero en ese debate también se plantea la distinción entre reglas y principios. Como todos ustedes saben, Dworkin acusa de alguna forma a Hart de una visión positivista, ideológica, por llamarlo de alguna forma, del planteamiento de la actuación del derecho, por cuanto en ese concepto de casos difíciles hartianos, al final resulta que el juez acaba siendo discrecional y acaba tomando la decisión que quiere tomar. Mientras que, como saben, Dworkin dice, no, hay que hacer una lectura moral de la Constitución y la regla tiene que aplicarse de acuerdo con los principios que la jurisprudencia ha ido construyendo en esa nube de principios que tiene toda sociedad democrática. Por tanto, hemos pasado de que en el debate Schment-Forshoff los principios ya empiezan a contar y en el debate entre Dworkin y Hart no solo empiezan a contar, sino que los principios son decisivos ya a la hora de plantear la decisión correcta, ¿no?, en términos dworkinianos. Pero luego ya estamos pasando, sobre todo a partir de la década de los 90 y la aparición de las corrientes neoconstitucionalistas, estamos pasando ya a otro tipo de debates, ¿no?, particularmente el famoso debate entre neoconstitucionalistas y garantistas, ¿no? Podríamos de alguna forma hablar de Alexi, esta mañana hemos hablado algo de él, y de Ferrajoli,
o de una parte de los autores garantistas. Recuerden que aquí ya se pone en cuestión que los principios deban ser tan imprescindibles hasta el punto de que oculten la validez de las reglas. Y en el planteamiento entre Alexi y Ferrajoli, o lo que podríamos llamar ponderación versus garantismo, esta mañana el doctor Óscar Mejía ha hecho, desde mi punto de vista, una reflexión enormemente acertada al respecto, ¿no? Hablando de cómo Guastini, por ejemplo, acaba destrozando el concepto de neoconstitucionalismo. En ese debate parece que finalmente está ganando el garantismo. Es decir, también hay que reivindicar el papel de las reglas, porque aunque las reglas tienen elementos que pueden no gustarnos, en particular su homogeneidad a la hora de ser aplicadas, ¿no? O su falta de distinción entre seres más vulnerables y grupos menos vulnerables, lo cierto es que en otros ámbitos que no son necesariamente la garantía de los derechos, aunque también lo pueden ser, las reglas nos ofrecen una mayor capacidad de aplicación del derecho y en particular de aplicación de la Constitución. Por lo tanto, una Constitución que contenga un elemento valorativo fuerte, una carga valorativa fuerte, ¿no? Con un buen núcleo axiológico formado por principios, pero que al mismo tiempo esos principios cuenten con reglas importantes para su aplicación, seguramente será la Constitución mejor aplicada o con mayor capacidad para poder ser aplicada que podamos tener. Y eso lo estamos aprendiendo ahora. Por suerte, como decía el profesor Garay Coa esta mañana, constituciones como la Constitución ecuatoriana del 2009, ya saben que yo entiendo que es ahora mismo la constitución más avanzada del mundo, con diferencia además, y con algunas sombras que contiene, pero esa constitución puede estar bien guardada porque contiene un buen elemento reglamentario que es muy difícil que puedan saltarse las autoridades y los decisores políticos, salvo que tengamos tribunales constitucionales serviles, que ese es otro problema al que me referiré al final. Un segundo problema, como les comentaba, es respecto al órgano que interpreta la Constitución, ¿no? Últimamente se está produciendo un debate bastante intenso, sobre todo a raíz también del auge de las corrientes neoconstitucionalistas, que ya saben que confían enormemente en el juez y desconfían del legislador, y frente a esa visión aparecen otras opciones en el marco del constitucionalismo democrático, como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que plantea una visión diferente respecto al órgano que interpreta la Constitución. O mejor dicho, respecto al máximo órgano que interpreta la Constitución, porque lógicamente cualquier operador jurídico de un país acaba interpretando la Constitución. Y este debate se está dando respecto, desde el punto de vista falsamente, respecto a dos polos que parecen opuestos, que es el sistema de control difuso de la constitucionalidad, el que había en vigencia en América Latina hasta prácticamente hace nada, hasta la incorporación, principalmente además del Tribunal Constitucional guatemalteco en el 89 y sobre todo de la Corte Constitucional colombiana en 1991, versus ese sistema de control concentrado de la constitucionalidad que se inaugura a partir de esas. Hay algunos antecedentes, pero fundamentalmente se inaugura a partir de esas constituciones y que hoy en día va ganando espacio. Es decir, si ustedes se dan cuenta, cada vez que hay un avance democrático, uno de los elementos que se incorporan como elementos necesarios en ese avance democrático es la creación de una Corte Constitucional. Una Corte Constitucional, lógicamente, crea una sustantividad diferente respecto al sistema de control difuso, porque una Corte Constitucional acaba teniendo, en algunos lugares podríamos llamar el monopolio, en otros lugares, como en Colombia, podríamos decir que es la máxima decisión sobre qué es lo que significa finalmente la Constitución. Yo, que soy un defensor de los sistemas de control de constitucionalidad con rasgos concentrados, es decir, creo que tiene que haber cortes constitucionales, lógicamente eso no me ciega y, como veremos al final, no pienso que todas las cortes constitucionales lo hagan especialmente bien.
Pero sí que entiendo, como otros autores, entre ellos varios colombianos, por cierto, que las Cortes Constitucionales han sido factores decisivos para hacer algo que una gran parte de los autores estarían de acuerdo conmigo, otra gran parte no. Por ejemplo, otra parte no, ¿no? Por ejemplo, el propio Ricardo Guastini, que es la distinción entre interpretación legal e interpretación constitucional. ¿Por qué? Porque en el marco del papel interpretativo de las Cortes Constitucionales es fundamental entender que tienen que tener en cuenta un elemento democrático tan importante como es la voluntad del poder constituyente. Están apareciendo en las últimas dos grandes constituciones, el caso boliviano de la Constitución finalmente del 2009, el caso ecuatoriano finalmente del 2009 porque inicia en el 2007, ¿no? Y el caso ecuatoriano de la Constitución de 2008, la Constitución de Montecristi, están apareciendo artículos que intentan controlar la función de la Corte Constitucional, del intérprete, del máximo intérprete de la Constitución, vinculando esa interpretación a la voluntad del poder constituyente. Porque no se puede interpretar la Constitución democráticamente sin tener en cuenta su origen democrático. Es decir, sin tener en cuenta que es la voluntad democrática de un pueblo la que ha determinado la normatividad de esa Constitución. Por lo tanto, si la legitimidad de la Constitución proviene del pueblo, lógicamente su interpretación debe estar relacionada con esa voluntad popular. Todo el mundo sabe que ahora mismo ese debate es el debate que se ha dado en los últimos 20 años en Estados Unidos, en el concepto constitucionalismo popular, ¿no? Que seguramente todo el mundo conocerá, la tesis de Waldron o de Ackerman o el propio Parker, versus aquellas tesis que plantean justamente el papel importante del juez, ¿no? Como el caso de Chemerinsky y el resto de autores que entienden que el juez es el que tiene que acabar tomando las decisiones porque por alguna misteriosa razón es más sabio la decisión que se toma en un lugar, según ellos, ¿no? en una urna de cristal donde todos estamos encerrados pensando que lo que Parker llama la energía de la gente, ¿no? Parker tiene un escrito que a mí me parece espectacular, ¿no? Que se llama Mario y el Mago, donde justamente plantea esa visión sobre el papel del juez, que es un papel cerrado, es un papel reflexivo, ¿no? Es un papel que finalmente obedece a no sabemos muy bien qué, porque al fin y al cabo son salas cerradas o son planteamientos de pensamiento cerrado, versus lo que debería ser la energía de la gente, lo que debería ser ese we the people del que nos habla Ackerman, ¿no? Es decir, ¿qué piensa la gente sobre los derechos, sobre los mecanismos de emancipación, ¿no? ¿Qué opina la gente sobre cómo interpretar la Constitución? Yo entiendo que poco a poco vamos yendo para allá. Y esto significa que una Corte Constitucional tendría que estar también relacionándose dialógicamente con las formas de creación de voluntad popular, y para eso pongo como ejemplo uno de los ejemplos, de los modelos que a mí más me gustan y que creo que es un modelo realmente poco conocido, que es el modelo suizo de 1998. ¿no? Y cómo en Suiza sí intenta ver una interpretación de la Constitución de la Confederación, ¿no? Que finalmente acaba siendo una federación porque tiene una Constitución basada en un pueblo, y que esa interpretación es una interpretación relacionada con la voluntad popular. Y los suizos no tienen ningún problema en ir a votar las veces que haga falta, porque saben que la mejor decisión, si hay una buena argumentación y hay un debate popular abierto, la mejor decisión es la que puede tomar el pueblo, ¿no? La famosa disquisición entre ser demócratas o no ser demócratas, porque hay mucha gente que dice que es demócrata, pero luego tiene miedo a la democracia. Claro, ningún demócrata nunca tiene miedo a la democracia. Por lo tanto, y con eso termino esta segunda parte de esta segunda pregunta que me he hecho, yo considero que es muy importante que tengamos
tribunales constitucionales, pero también creo que esos tribunales constitucionales, que como máximos intérpretes de la Constitución, tienen que estar legitimados democráticamente, y creo además que los académicos no nos hemos esforzado en plantear modelos teóricos para hablar de esa legitimidad y ese control. Recuerden que el único tribunal constitucional elegido directamente por la ciudadanía es el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano, a partir de la Constitución boliviana del 2009, y la experiencia no ha sido particularmente positiva, entre otras cosas porque el propio gobierno ha boicoteado las elecciones. Y eso significa que al propio gobierno no le interesa que haya un Tribunal Constitucional elegido democráticamente. Un tercer punto de los problemas que creo que hay ahora mismo en el marco de la interpretación constitucional y en el marco del cual hemos trabajado todavía poco, es la relación entre Constitución y derecho internacional. En particular, el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que, sobre todo en algunos países de América Latina, seguimos confundiendo dos conceptos del derecho que son conceptos que en otros lugares, por ejemplo en el caso español, ya han sido conceptos superados, o mejor dicho, debates superados. En particular me refiero al famoso debate entre jerarquía y aplicación, ¿no? A la disquisición entre jerarquía y aplicación preferente. Fíjense ustedes cuál ha sido el problema, y todavía hoy en día en algunos congresos o algunas clases todavía me encuentro con personas, con académicos que trabajan de manera sinónima el concepto de jerarquía y aplicación preferente. Y algunos de ellos todavía plantean algo que a mí me parece desde luego una locura, como decir que como los tratados internacionales de derechos humanos tienen aplicación preferente sobre la Constitución porque así lo determina la Constitución, esos tratados internacionales de derechos humanos son jerárquicamente superiores a la Constitución. ¿Y eso qué hace? Esa es una tesis, además una tesis, uno de los pilares de la aplicación neoconstitucional de los tratados internacionales, y lo que ha hecho ha sido confundirnos enormemente en esos dos conceptos que tienen que ser dos conceptos claros, especialmente en el ámbito académico, que es el concepto jerarquía y aplicación. Es decir, desde mi punto de vista, y esto lo he trabajado ampliamente con el doctor Eric Tremolada, uno de los grandes problemas que tenemos en materia de interpretación de la Constitución es entender que en el momento en que la Constitución democrática deje de ser la norma suprema del ordenamiento jurídico, es decir, en el momento en que la Constitución democrática deje de dirigir las fuentes del derecho y deje de plantear los mecanismos que nos ordenan en nuestros marcos jurídicos, en ese momento ya no tendremos constitucionalismo democrático. Porque lo que será finalmente hegemónico en el marco del derecho ya no será la voluntad popular, será la voluntad de gente que no sabemos quiénes son y de órganos que negocian tratados internacionales, pero que esos tratados internacionales no han pasado por debates democráticos en el marco de los diferentes estados, o si lo han hecho con ciertas debilidades. Eso no significa que tengamos que dejar de confiar en el derecho internacional de los derechos humanos, ni mucho menos, al contrario. Yo creo que ese derecho internacional de los derechos humanos nos ha dado muchos elementos emancipatorios en el marco de nuestros ordenamientos jurídicos. Lo que sí tenemos que entender es que la legitimidad de los tratados internacionales, y en particular de los tratados internacionales de derechos humanos, es una legitimidad que proviene de la Constitución. Es decir, es la Constitución la que crea elementos, cláusulas de apertura que producen que podamos recepcionar ese tipo de derecho y que podamos, por lo tanto, crear mecanismos emancipatorios dentro del ámbito normativo internacional. Pero eso no significa que esas normas del derecho internacional, como he escuchado y he leído últimamente en algunos trabajos académicos, sean normas que se
que es de manera jerárquicamente superior a la propia Constitución. La aplicación preferente no es igual a la jerarquía, porque la jerarquía establece la norma autorizante, mientras que la aplicación preferente forma parte de la propia razón de ser, la propia aplicación del derecho. Por lo tanto, son dos momentos diferentes. Una es la jerarquía que de alguna forma legitima esa recepción, y otra cosa diferente es la aplicación preferente del derecho internacional. Por lo tanto, lo que últimamente se suele denominar, además en América Latina, en España no lo habíamos utilizado mucho hasta recientemente, el control de convencionalidad, tiene que ser un control de convencionalidad donde podamos interpretar y aplicar al mismo tiempo el derecho internacional y la Constitución. Pero ese control de convencionalidad no debería actuar en contra de esa decisión popular que es la Constitución democrática. Si lo hace, desde luego sería un control de convencionalidad mal aplicado. Y esto me lleva a mi último problema, o el último problema que les quiero comentar, que es la hipotética existencia de normas constitucionales inconstitucionales y que está directamente en relación justamente con ese concepto de control de la constitucionalidad, de control de la convencionalidad, planteado desde el punto de vista de la aplicación preferente del derecho internacional sobre el derecho constitucional. Ustedes saben que el concepto norma constitucional e inconstitucional es un concepto de Otto Bachow, ¿no? Hace poco teníamos que leer a Bachow prácticamente en alemán o a través de literatura intermedia. Hoy en día ya lo podemos leer en castellano. Y Otto Bachow, en una lección inaugural en la Universidad de Heidelberg en 1951, se plantea la posibilidad teórica de que la Constitución pueda tener reglas que, por ser contrarias a un principio de la Constitución, puedan ser reglas constitucionales inconstitucionales. Es decir, reglas que están en la Constitución, pero están en la Constitución formalmente, pero no pueden ser aplicables directamente porque la aplicación de estas reglas sería una aplicación contraria a algún principio constitucional. Esta idea de Otto Bachow, recuerden, porque esto es muy importante para lo que voy a comentar a continuación, esta idea de Otto Bachow está planteada desde el punto de vista del límite al poder. Es decir, la pregunta de Otto Bachow es, ¿podríamos haber evitado desde la Constitución de Weimar que Hitler y toda la política del Führer und Volksgeist acabase imperando en el marco de lo que sería al principio el inicio del nazismo y luego la época de mayor horror que ha vivido la humanidad? ¿Podríamos haberlo evitado? Y lo que plantea Otto Bachow es, sí, podríamos haberlo evitado si las reglas de acumulación del poder que podían encontrarse en la Constitución de Weimar fueran reglas que no se hubieran aplicado por ser contrarias a principios también constitucionalizados como el principio de separación de poderes. Por tanto, la idea de Otto Bachow es limitar el poder, porque recuerden que si no hay límite al poder, y regreso otra vez a la idea que ha planteado esta mañana Óscar Mejía, si no hay límite al poder, no hay Constitución. La Constitución nace de un poder democrático para limitar en el marco del poder constituido. Por lo tanto, si no conseguimos que la Constitución limite, no hay Constitución, o al menos no hay Constitución democrática. Puede haber otro tipo de constituciones, otro tipo de normas, pero desde luego nunca serían normas democráticas. Y ese es el planteamiento de Otto Bachow. Y bajo esas premisas plantea Otto Bachow el hecho de que puedan existir reglas que, por ser contrarias a unos principios, acaben siendo reglas inaplicables, ¿no? Para evitar la acaparación de poder en el marco del totalitarismo hitleriano. Lamentablemente,
la tesis de Otto Bauhoff se ha manipulado y se ha enrevesado para hacer exactamente lo contrario. Es decir, para declarar inconstitucionales las reglas que limitan el poder. Por tanto, lo que han hecho los intérpretes de la Constitución es aplicar los elementos que les he comentado antes, que son problemáticos, es decir, el concepto de control de convencionalidad, la aplicación neoconstitucional del ordenamiento jurídico, para decir, existe un derecho permanente de cualquier presidente de la República a plantearse su reelección de manera indefinida. Y por lo tanto, cualquier prohibición constitucional, es decir, cualquier regla que prohíba la reelección es una regla constitucional inconstitucional, porque atenta contra el principio, que es el principio democrático, el mal interpretado desde mi punto de vista, principio democrático, de mantener a una persona permanentemente en el poder. La primera sentencia, en este caso, bueno, hay un precedente, que es el caso de Costa Rica, pero es totalmente diferente, porque en Costa Rica el poder constituyente originario había planteado esa posibilidad de reelección, no indefinida, o sea, no consecutiva, pero sí intermitente, pero realmente el problema tiene lugar en un país que es una pequeña dictadura, ¿no? Por lo menos podemos decir que no es todo lo democrático que podría serlo, que es Nicaragua. Nicaragua, en una famosa o conocida, seguramente poco conocida, pero lamentablemente existente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la 504 de 2009, en el caso de Daniel Ortega, esa sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia acaba diciendo lo siguiente, aplicando además la teoría de Otto Bauhoff de las normas constitucionales e inconstitucionales. El señor Ortega tiene todo el derecho de presentarse y ser reelegido permanentemente en el poder, porque la prohibición que incorporó el pueblo de Nicaragua en la Constitución, una prohibición de la reelección, es una norma constitucional inconstitucional, en cuanto a que es contraria al principio democrático. Es decir, fíjense ustedes cómo argumentan. Hay un principio que ellos llaman principio democrático, que según ellos no implica la separación de poderes, ya de ahí ya entienden que el argumento es totalmente manipulado, y a continuación tenemos una regla, que es la regla de prohibición de la reelección, que cede, es vencida por el principio. Además, nutren la sentencia apelando al Convenio Interamericano de Derechos Humanos, al Pacto de San José, y dicen, es que además tenemos una serie de artículos, 26, 27 del Pacto de San José, que dicen que solo se puede limitar la elección de una persona por diferentes causales, y por lo tanto tenemos que aplicar preferentemente al señor Ortega el Pacto de San José antes que aplicarle la prohibición de la reelección que ha decidido el pueblo nicaragüense. Y aquí es cuando se desata el problema de la interpretación tergiversada de la Constitución, que por parte de intérpretes serviles al gobierno y que se reproduce, para que vean que no es una cuestión de izquierdas o de derechas, se reproduce en otro sistema enormemente conservador, que es el caso hondureño. El caso hondureño, en la sentencia de 22 de abril de 2015, dicen exactamente lo mismo. Es decir, el señor Juan Orlando Hernández, si se hubiera cumplido la Constitución hondureña y la prohibición de reelección que incorpora, hoy en día no podría ser presidente. Bueno, si hubiera habido elecciones limpias tampoco sería presidente, de hecho, ¿no? Pero lo cierto es que pudo ser candidato porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema hondureña decidió que este señor tenía derecho a presentarse las veces que quisiera, porque prohibir la reelección
no era algo posible en cuanto a que la regla de la prohibición de la reelección tiene que ceder frente al principio democrático y frente al Pacto de San José. Es decir, aplicación del control de convencionalidad por encima de la voluntad constituyente respecto a la prohibición de la reelección y la confianza en la alternancia en el poder. Ustedes, desde luego, fueron una excepción muy positiva, ¿no? y en algunas sentencias muy importantes, como la 141 de 2010, justamente la Corte Constitucional colombiana, de manera, desde mi punto de vista, enormemente acertada, dijo exactamente lo contrario que hicieron el caso nicaragüense y el caso hondureño. Les recuerdo, el segundo y el tercer país más subdesarrollados de América Latina, es decir, después de Haití. Es decir, que hay una relación clara entre este tipo de elementos, ¿no?, de interpretaciones tergiversadas a favor del poder constituido y el nivel de desarrollo en el que sufren estas sociedades. Pues bien, ustedes, en la famosa sentencia, el caso Álvaro Uribe, que conocen ustedes muy bien, su Corte Constitucional decidió exactamente lo contrario. Dijo, el único sujeto que puede decidir que hay una reelección indefinida en este país es el sujeto constituyente democrático, es decir, el pueblo colombiano. Y por lo tanto, ninguna reforma de la Constitución desde el poder constituido puede incorporar una reelección permanente o indefinida. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre interpretar la Constitución democráticamente, como lo hizo la Corte Constitucional colombiana, en el caso Álvaro Uribe, o interpretar la Constitución de manera no democrática, de cómo lo hizo la Sala, no es una corte, lamentablemente no tienen cortes, si hubieran tenido cortes, a lo mejor hubiera sido diferente, ¿no? La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, en el caso de Daniel Ortega, o la Sala Constitucional de la Corte de Justicia hondureña, en el caso Juan Orlando Hernández. Lamentablemente, desde el año pasado tuvimos una terrible noticia, y es que los bolivianos, mejor dicho, el Tribunal Constitucional boliviano, en vez de seguir la estela que inició la Corte Constitucional colombiana, se fueron hacia la vía nicaragüense y hondureña. Y en una terrible sentencia, la primera mala sentencia en este marco del nuevo constitucionalismo, y que a todos nos dejó, a los demócratas, nos dejó particularmente afectados, fue la sentencia 84 del 2017, donde el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano decidió que el señor Evo Morales no era sujeto de la prohibición constitucional que había impuesto el pueblo de Bolivia. Y que el señor Evo Morales se va a poder presentar las veces que él quiera, porque, de nuevo, Otto Bajov, la regla particular que prohíbe la reelección es una regla que cede ante el principio, supuestamente, el principio democrático de un señor de presentarse las veces que le dé la gana a un cargo. El caso boliviano es particularmente terrible por dos razones. En primer lugar, porque hay una voluntad clara y manifiesta del poder constituyente democrático boliviano que tuvo lugar en el marco de la Asamblea Constituyente de 2007-2009 y que además el poder constituyente cambió esa decisión dentro del proceso constituyente. Es decir, la comisión del Ejecutivo de la Asamblea Constituyente allá en Sucre decidió que, como les comentaba, decidió que el señor Evo Morales podía ser reelegido permanentemente. Y en el marco de la negociación dada democráticamente en el proceso constituyente, se planteó exactamente lo contrario, es decir, se modificó y expresamente se colocó la prohibición de la reelección. Cuando los bolivianos votaron en enero del 2009 esa constitución, todo el mundo sabía que nadie podía ser reelegido más de una vez. A continuación, el señor Evo Morales intentó cambiar esa cláusula y lo que hizo fue llamar a un referéndum, porque recuerden que la Constitución boliviana es una constitución garantista en ese sentido.
no se puede modificar la Constitución si no es a través de voto popular. Pues bien, en ese referéndum, el pueblo boliviano, con una diferencia de miles de votos, decidió de nuevo que no cabía la reelección permanente y que estaba prohibida esa reelección, que solo cabía la reelección por una sola vez. Pues bien, a pesar de la voluntad constituyente planteada en el proceso constituyente democrático y a pesar del referéndum de febrero del 2016, el Tribunal Constitucional boliviano, servil, acaba diciendo: me da igual lo que diga el pueblo boliviano. Por aplicación del principio de convencionalidad y de la tesis de Otto Bajov, que buscaba exactamente lo contrario, era limitar el poder, ahora cabe una reelección ilimitada del señor Evo Morales. En definitiva, y con esto ya termino porque Francisco ya creo que me está haciendo alguna señal, en definitiva, lo que les comento es que estamos trabajando en el marco de la interpretación de manera complicada, por dos razones. En primer lugar, porque no somos muchos los que desde el derecho constitucional trabajamos interpretación constitucional. Es como si les diera miedo o como si hubiese algún tipo de problema, entiendo que sobre todo epistemológico, a la hora de revisar qué está pasando con la aplicación de las constituciones. Y en segundo lugar, que creo que es lo más importante, porque no es una tarea fácil, ¿no? Suele ser más fácil pues, hablar de otros ámbitos, hablar del ámbito de aplicación, hablar de la parte orgánica, más que incorporarse en mecanismos o en planos de teoría de la interpretación y plantear una visión crítica sobre la interpretación. Pero si no resolvemos la normatividad de la Constitución y si no resolvemos, por lo tanto, el hecho de que la Constitución sea aplicable y cómo vamos a aplicar reglas y principios al mismo tiempo. Si no entendemos claramente la diferencia entre interpretación legal e interpretación constitucional y no establecemos mecanismos de legitimidad de los intérpretes máximos de la Constitución, es decir, de los tribunales constitucionales. Si no manejamos correctamente esa relación entre derecho internacional y derecho constitucional y confiamos en la voluntad popular como elemento de emancipación, y si seguimos planteándonos que pueden existir normas constitucionales e inconstitucionales, esto yo creo que no va a ir bien. Si hacemos lo contrario y empezamos a hablar de constitución normativa, de constitución democrática, de constitución emancipadora, creo que nos va a ir muchísimo mejor. Muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.